que los ojos de Jehová recorren toda la tierra, hermano, mirando a los justos. Los ojos de Dios recorren toda la tierra. No hay donde Dios no nos pueda ver. No hay donde nos podamos esconder. No hay donde ir de sus ojos de Dios. Él ve hasta el más mínimo detalle. Y esta noche quiero hablar bajo el tema: hagamos el trabajo como si el dueño estuviera aquí. Así se llama el tema. Hagamos el trabajo como si el dueño estuviera aquí. Imagínese por un momento, ¿verdad? Imagínese por un momento, piense en que si el Señor estuviera sentado ahí, voy a mencionar, y que estuviera viendo a toda la congregación, ¿verdad? Que estuviera viendo a cada uno de nosotros. ¿Cómo estaríamos si el Señor nos estuviera viendo? Estaríamos bien atentos a la predicación, ¿verdad? No haríamos ningún movimiento, ¿verdad? Tendríamos el teléfono en silencio, ¿verdad? Estaríamos totalmente atentos a la predicación, ¿verdad? No quisiéramos ni parpadear un momento, ni bostezar, ni nada, ¿verdad? Porque sabríamos que Él nos estaba viendo, que lo estuviéramos viendo físicamente, ¿verdad? Bueno, el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas como si Él estuviera aquí físicamente. Igual como nosotros caminamos en un mundo físico y vemos a las personas físicamente. Por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? Los que trabajan en una compañía y está ahí el manager, está ahí el supervisor. ¿Verdad que cuando está el supervisor hacemos las cosas hasta lo más mejor que se pueda, ¿verdad? Hasta marchamos más rápido y hasta hacemos como algún ademán para que nos vea que lo estamos haciendo con excelencia, ¿verdad? ¿Verdad? Como cuando el policía va atrás de nosotros, hasta paramos en el stop 4 segundos y en la luz amarilla nos detenemos y vamos al límite, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacer las cosas con más calidad, las cosas de Dios? ¿Por qué no hacerlas lo mejor posible, verdad? ¿Por qué no llegar antes de que el culto empiece, verdad? ¿Por qué no cantar de verdad, con los ojos cerrados, alabando a Dios y adorándolo de verdad, no solo con los ojos cerrados, sino con el corazón abierto para Él, ¿sí? ¿Por qué no venir a la iglesia lo mejor posible que sea para el Señor, ¿sí? En calidad, con un corazón dispuesto a decir, voy para alabar al Señor. Voy porque quiero oír la voz de Dios. Voy porque quiero agradecerle por las bondades que Él ha hecho a mi vida, ¿sí? Hagamos el trabajo como si el dueño estuviera aquí. Jesús, el Señor, nos relata una historia, una parábola, ¿sí? Donde Él está hablándole a los fariseos de aquel tiempo, a los líderes, a los sumos sacerdotes de aquel tiempo. Le está hablando a los religiosos de aquel tiempo, a los que decían que seguían la ley de Moisés, pero les está poniendo un ejemplo, una parábola. Y en esa parábola les habla de un amo, de un señor, ¿sí? De un padre de familia, ¿sí? De un jefe, ¿sí? Y dice esto, aquí estamos en Mateo 21:33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ese padre de familia es comparado con Dios, que Dios hizo o eligió a un pueblo. Ese pueblo que Dios eligió era el pueblo de Israel. Ese era un pueblo que Él lo eligió desde una promesa que le dio a Abraham, que le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y de tu descendencia multiplicaré descendencia como las estrellas de los cielos
y como la arena del mar. Dios compara a Israel con esa viña, ¿sí? En Isaías capítulo 5 lo compara al pueblo de Israel como una viña. ¿Qué es una viña? Una viña es un plantío de uvas, hermanos. Allá en Israel se plantaban las uvas, pero primero se cercaba, se hacía una cerca. Normalmente esa cerca era de piedras, lo que en nuestros países diríamos un corral de piedra. Cercaban ese lugar y en medio hacían un lagar. En ese lagar era donde iban a exprimir las uvas, ¿sí? Los hombres agarraban y ponían como unos palos y unos lazos, y de ahí se agarraban y empezaban a pisar las uvas con los puros pies. Las pisaban las uvas y las iban pisando, obviamente con los pies limpios, lavados, ¿verdad? Era la manera que había. Hoy ya hay maquinarias que se usan, pero pisaban las uvas y las uvas iban soltando el jugo, iban soltando ese jugo. Y ahí en ese lagar era como un cuadro, como una pila pequeña que diríamos en nuestro país, una pileta le llamamos en México, en Guerrero, ¿sí? Pero era algo pequeño donde ellos pisaban las uvas y había una canaleta que conducía el jugo hacia un lugar afuera de ese lagar donde el jugo iba saliendo, ¿sí? Lo que diríamos ahorita de nuestro tiempo, ¿verdad? Una máquina para hacer jugos, ¿sí? Que usted le echa las uvas y el jugo va saliendo por otro lado, ¿verdad? Pero en ese tiempo lo hacían ellos con los pies. Las aplastaban y las uvas iban soltando jugo. Y el jugo ese iba llegando a una canaleta, a un lugar donde ese jugo era retenido, era guardado ahí. Y ese jugo después lo dejaban fermentando, ¿sí? Y se convertía en un vino delicioso para que ellos lo usaban en las fiestas, ¿sí? El vino que ellos usaban en ese tiempo muchas veces era un vino fresco, ¿sí? Yo no sé si a usted le tocó, pero hay vino que se fermenta mucho y ese sí emborracha, pero hay uno que recién está salido, ese no emborracha, ¿sí? Como el que me llevaban allá a México a mí, cuando nosotros estábamos pequeños, llegaba un señor que vendía vinos, pero el vino que iba a ver era de uva, pero sabía tan rico y no emborrachaba, ¿sí? Ese yo lo comparo con el vino que tomó nuestro Señor, que no emborrachaba, ¿sí? Porque el Señor jamás se emborrachó. Pero ¿qué pasa ahora? Muchas religiones dicen, no, pues que el Señor tomó vino y por eso tomamos vino, ¿sí? Pero no era un vino que emborrachara, ¿sí? Era un vino que Él lo transformó algo limpio, puro, porque ¿cómo Él iba a dar algo que lo iba a envenenar, que lo iba a emborrachar, ¿sí? A la gente, ¿sí? Si el Señor no vino a destruir las almas, vino a salvarlas, a restaurarlas, ¿sí? Entonces llevaban a mi pueblo un vino que era así como este color, un poco más rojizo, pero no emborrachaba. Yo me acuerdo porque éramos niños, lo llegaban a las casas, vender a todas las casas, y decían, este vino no emborracha. Era como un jugo, pero era de uva, puro, ¿sí? Sabía delicioso, ¿sí? Ustedes saben que el jugo de uva, entre más puro, más rico va a saber. Entonces, Jesús dice que plantó una viña un padre de familia. Esa viña representa al pueblo de Israel, que era el pueblo elegido por promesa por parte de Dios. Elegido, eran elegidos, tenían ese privilegio tan grande de ser elegidos por Dios. Y entonces dice que ese padre plantó esa viña, la cercó, está dando un ejemplo, fue cercada, como le dije, tenían la cerca de un corral de piedra. ¿Cuántos conocen los corrales de piedra? Si no lo conocen, búsquelo ahí en YouTube, al salir de aquí lo van a ver cómo es un corral de piedra, ¿sí? Bueno, lo cercaban con piedra la viña. ¿Para qué la cercaban con piedra? Para que no entraran las zorras. Las zorras tenían la costumbre, ¿sí? O los ladrones tenían la costumbre, las zorras, de que entraban. Y muchas veces, aunque estuviera la cerca, ellas brincaban o buscaban la manera de entrar. Pero la cercaban para que hubiera una protección, ¿sí? Como la protección que Dios le daba a Israel y que le da hasta el día de hoy, porque Dios tiene misericordia. Pero
la protección también que Dios nos da a nosotros. Hay una protección, una cobertura muy grande de parte de Dios, ¿sí? Y me viene a la mente un testimonio y se lo voy a contar porque es sumamente importante saber qué protección tú tienes como hijo de Dios, ¿sí? Alguien contó un testimonio hace años de un hermano que trabajaba con dos personas. Uno de ellos era su patrón, su jefe, y el otro era el hermano del jefe. Y el hermano, pues a la hora del lonche tenía la costumbre de agarrar su Biblia y sentarse a leer la Biblia después de comer o terminando el lonche, lo que sea. Y aquel hermano del jefe venía y le ponía encima una revista pornográfica y le decía: eso que estás leyendo tú no sirve, le decía al hermano. Lee, mira esto, lee esto. Y le ponía encima de la Biblia una revista pornográfica. La gente piensa que Dios no ve las cosas, y a veces pensamos que Dios no se da cuenta de las cosas, pero Dios mira bien profundo las intenciones de los corazones, hasta lo más profundo de los corazones. Lo que tú estés pasando, Él lo sabe todo, ¿sí? Lo que tú estés viviendo. Si estás padeciendo algo por causa del Señor, Él está mirando y Él sabe lo que tú estás padeciendo. Y en su momento Dios vendrá y te ayudará y te levantará. El hermano se conmovía cada vez que ese varón hacía eso, le ofendía. Y entonces dice que él leía la Biblia y ese varón llegaba y le ponía o le puso la revista de pornografía encima de la Biblia. Mira esto, eso es el libro que tú estás leyendo, no sirve. Ay de aquel, dice la Biblia, que tocare a uno de mis pequeñitos, dice Jesús. Mejor le fuere que se atare una piedra de molino y se echara en el mar a caer en las manos del Señor, hermano. ¿Sí? Mire, hermano, dice que una vez, pues como ellos andaba trabajando con ellos, una vez fueron a almorzar o a comer a un restaurante, y mientras comían, estaban los tres: el hermano que siempre andaba a su Biblia, el otro varón que le ofendía y le ponía la revista pornográfica encima de la Biblia, y el otro que era el jefe, el contratista, ¿sí? Su patrón de él. Y dice, hermanos, que entró un ladrón, y el ladrón llegó, les apuntó con la pistola: deme el dinero, les dijo. Y ellos, especialmente el que le ponía la revista de pornografía, resistió al ladrón. Entonces el ladrón se enojó y empezó a dispararle al que le ponía la revista de pornografía. Ese fue al que le disparó y lo mató. Luego agarró y le disparó también al que estaba, el que era el jefe o el patrón, el encargado. Y también le disparó y lo dejó mal herido. Y luego se fue a dispararle al hermano. Y dice que cuando le disparaba, la mano se la bajaba. Cuando le volvía a apuntar para disparar, le bajaban la mano. Cuando le volvía a apuntar, le bajaban la mano. No le pudo dar ni un disparo al hermano. ¿Sí? Se fue el que le ponía la revista pornográfica. Ese día murió asesinado por andar blasfemando en contra de Dios. ¿Sí? Pero ¿a qué voy con esto? Hay un cerco de protección a los hijos de Dios. ¿Sí? Enfóquese mucho en Dios y hagamos el trabajo como si el dueño estuviera aquí. Este dueño, que la palabra en griego para traducirla en nuestro español se pronuncia Kyrios en griego, que pronunciación en nuestro español sería amo, Señor, soberano, Cristo, dueño. ¿Sí? Entonces el dueño de la viña es Dios. ¿Sí? Y nosotros nos ha acercado con esa protección. ¿Sí? Y también a Israel lo cercó. Él era, cuando le habla a Israel, aquí le está hablando a Israel, dice que lo cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre. ¿Sí? A ellos les dio la oportunidad de que dieran frutos. Como esa fruta nacía adentro de ese corral,
de ese cerco daba frutos, daba uvas. A ellos les dio la oportunidad de que dieran frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Como cuando se presentó a Juan. Juan se presentó y dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Esos frutos de arrepentimiento Dios los quiere en otros. Dios quiere en nosotros cada día más santidad. Quiere que seamos más santos. Que si ayer dijimos 10 mentiras, hoy ya no digamos ninguna. ¿Sí? Que si ayer robamos, hoy ya no robemos. ¿Sí? Que si ayer nos enojamos, hoy luchemos para no enojarnos. ¿Sí? ¿Cuántos nos enojamos todavía? Demasiado. Andamos todo el día enojados, hasta en el trabajo, en la casa, y llegamos y dormimos enojados. Hasta dormidos se nos vemos enojados. ¿Sí? Está dormido, está enojado. ¿Sí? Es que el cristiano tenemos que llegar a un punto, como dice el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que hasta dormido esté sonriendo. ¿Sí? Hasta dormido que esté diciendo: qué bonito, qué hermoso es el Señor, qué lindo es el Señor. Pero ¿sabe por qué a veces estamos atormentados en la noche por los demonios? Porque nos enojamos, anduvimos enojados todo el día. ¿Sí? 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 Y el demonio viene y nos atormenta. ¿Sí? Le abrimos una puerta. Entonces el Señor esperaba fruto de esa viña. Del pueblo de Israel esperaba fruto. De nosotros el Señor espera fruto también. Fruto de paz. Qué amorosa es esa hermana, ¿sí? Qué amoroso ese caballero, ese varón, qué amoroso es, ¿sí? Desde el momento que llegas a la iglesia, ese varón te está esperando ahí en la puerta. O si no, te saluda aquí adentro, pero te abraza y te da un amor ese hermano, ¿sí? Qué amoroso es ese pastor, ¿sí? Qué amorosa esa pastora, ¿sí? Y casi se te cuelga encima, ¿sí? Alábele si puede, ¿sí? Qué amoroso, qué amor tiene ese hermano, ¿sí? ¿Verdad? O sea, la gente quiere ver fruto en nosotros, ¿verdad? Hagámoslo el trabajo como si el dueño estuviera aquí. O sea, aunque no está el dueño de la iglesia físicamente, pero hagámoslo como si él estuviera viéndonos aquí, ¿sí? Como si él estuviera como un cuaderno y estuviera anotando cada cosa que estamos haciendo. Ok, esto lo hizo con excelencia, una palomita. Esto lo hizo con excelencia, otra palomita, ¿sí? Como si el dueño estuviera aquí, ¿verdad? Vea que se siente bien bonito cuando ve esas palomitas que salen ahí en el TikTok, en el YouTube, en el Facebook, y unas palomitas verdes. ¿Cuántos las han visto, sí? Y dice: wow, sí se ve bien las palomitas, ¿verdad? De que lo hicieron con excelencia. ¿Cuántos quisieran que el Señor dijera: esto lo hizo con excelencia para mi gloria? ¿Sí? Él va a tener un premio por eso. ¿Sí? Pero a veces no hacemos las cosas como para el Señor. Y como dice Colosenses 3:23: no hagáis nada como para los hombres, sino como para el Señor. ¿Sí? Entonces, estos arrendatarios les rentó, para que usted me entienda, una viña, ¿sí? Y les dejó ahí esa viña para que la trabajaran. Eran hombres que iban a trabajar en una viña, ¿sí? Se necesitaba cuidadores que en la noche estuvieran mirando de una torre para cuidar ese cerco donde había uvas, porque entraban las zorras pequeñas. Por eso dice en Cantares 2:15: cazadnos las zorras pequeñas que destruyen las viñas cuando están en ciernes, ¿sí? Porque en las noches venían las zorras y se metían, ¿sí? ¿Será que estamos cazando las zorras nosotros? ¿O las dejamos que entren a nuestra vida? Esas zorras pequeñas son comparadas con los pecados en nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Será que estamos al pendiente nosotros vigilando que no estén entrando los pecados a mi vida, ¿sí? Que no entren más esos pecados. ¿Será que estamos esas zorras pequeñas destruyendo nuestra vida espiritual?
y había unas torres que hacían en lo alto, ¿sí? Y muchas veces eran de piedra esas torres, y allá arriba estaba un vigilante en la noche mirando. Si él alcanzaba a ver, oír que una zorra entraba a destruir esa viña, él iba y cazaban a esa zorra, ¿sí? La tenían que cazarla o sacarla de ahí, ¿sí? A veces podían usar una honda, a veces una piedra, lo que sea, un palo para cazar esa zorra, ¿sí? ¿Sí? Estás cazando esos pecados de que no entren a destruir tu vida. Estamos cazándolos o estamos viviendo bien descuidados, ¿sí? Porque el cristiano, dice la Biblia en Santiago 3:1, que el cristiano 3:1 en adelante dice que el cristiano tiene que tener cuidado hasta de su lengua. Y a veces traemos una zorra grande en la lengua, hermanos. Sí. Sí. Porque a veces hablamos mucho, decimos mucho, criticamos mucho, juzgamos mucho, pero ayudamos poco, ¿sí? Ayudamos poco, ¿verdad? Pero como siempre les digo, pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Ya se fueron, ya no hay aquí de esos, ¿verdad? Ya cambiaron todos, ya están convertidos, ¿verdad? Bien convertidos al Señor. Alábele si puede. Esperaba el Señor, el amo de esta viña, el dueño que les había rentado la parcela, el lugar, el terreno. Esperaba que de esa fruta, de esas uvas, el 25% más o menos se daba a un amo. Esperaba que el 25% de ese jugo que saliera iba a ser para él, ¿sí? Que no era el 100%, el 25%, ¿sí? Dios sabe a veces que no vamos a dar el 100%, pero espera que por lo menos demos un cuarto, 25%. Pero si podemos dar el 50%, mejor. Pero si podemos dar el 75%, mejor. Y si podemos dar el 100%, ¡wow! Gloria a Dios, ¿verdad? Como la parábola del sembrador, que hubo una semilla que cayó en buena tierra y que dio frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso espera el Señor de nosotros, que demos frutos lo mejor que podamos. ¿Cuánto estás dando tú? ¿Cuánto estoy dando yo? ¿Cuánto estamos dando? ¿Cuánto estás dando para el Señor? Él ve todo de ti. Quizás ahorita traes la reserva en tu vida espiritual. ¿Cuál es la reserva? Cuando ya sale la verdad, que ya se está acabando. Pero si tú vienes y le pides, Señor, no quiero estar en la reserva, quiero que me llenes de tu espíritu, Señor. Quiero que me llenes de tu presencia, no quiero estar acabada mi vida espiritual, Señor. Estoy muriendo, pero quiero que me sacies, que me levantes, que me restaures, Señor. Hagamos el trabajo como si el dueño estuviera aquí. Oremos como si Él estuviera aquí físicamente viéndonos, como si Él estuviera oyéndonos, aunque sabemos que en espíritu Él nos oye, pero como si estuviera sentado, como si está usted ahí al lado y que lo está oyendo. ¿Cómo estoy orando? ¿Cómo me estoy quebrantando ante Dios? ¿Cómo estoy pidiendo? Santiago 1:5 dice: si alguno pide, pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la ola que el mar la arrastra para allá y para acá y para allá y para acá. Cuando estamos así dudando, así nos andamos. Un día sí, un día no, un día no, un día sí. Un día sí le creo a Dios y otro día no le creo. Tú tienes que creer hoy, porque Dios es fiel. Pero no veo lo que estoy pidiendo, no importa. Es que el no verlo no significa que no va a suceder. Va a suceder. Todo va a ser como Dios lo va a ir haciendo.
En su tiempo de Dios va a suceder. Créeme que va a suceder. Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Lo que él habló se va a cumplir. ¿Sí? Entonces este hombre, este dueño que es comparado con Dios, esperaba frutos. El 25% le tocaba normalmente a un dueño de una finca, de un terreno, de una viña. 25% de esas uvas le tocaba. Y esperaba que lo recibieran con alegría a los que le rentaba el terreno, ¿sí? ¿Verdad? Y era de suponerse, porque se lo estaba rentando, no era de ellos. Es como usted, cuando llega el rentero, con gusto tiene que recibirlo, ¿sí? ¿Sí? Pero si le hace como le hacía aquel de la, ¿cómo se llama el programa que salía en México? Que se escondía y se metía y salía por el otro. Unos flaquitos, ¿cómo le llamaban? Don Ramón, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan, verdad? Sí. Pero usted recíbalo con gusto. Recíbalo con gusto. Un vaso de agua. Todo va a estar bien. ¿Sí? Sí. Cuando el rentero llega a mi casa, yo le digo, pásale, le digo. Y se está conmigo y le empiezo a hablar de las cosas de Dios. Y gracias a Dios es un predicador, un hermano en Cristo, ¿sí? Y me entiende él y dice, está bien, dice, no te preocupes, dice, yo siempre voy a venir aquí a traer la renta. Y viene a traer la renta, ¿sí? Él llega a la casa, ¿sí? Entonces dice que rentaban las tierras, pero aquel que al que se las rentaban se esperaba que recibiera al dueño con gusto. ¿Cómo está usted recibiendo? ¿Cómo está recibiendo al Señor ahorita? ¿Cómo lo está recibiendo? ¿Está recibiendo al Señor con gusto? Él es el dueño de su vida de usted. Él es el dueño de mi vida. ¿Cómo lo está recibiendo? ¿Sabe que contaba un hermano que cuando él oraba, él le decía, se sentaba en una silla y le decía, Jesús, te invito a sentarte en esta silla? Y le ponía una silla y le abría todo su corazón a Jesús. Y dice que él sentía cuando llegaba a Jesús y se sentaba ahí, aunque no lo veía. Esto de Dios para muchos es locura. Por eso nos dicen, los evangélicos están locos, dicen que sueñan, que Dios les habla. Pero dice que para el que cree es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces iba a venir el dueño de la viña, iba a llegar y lo tenían que recibir con gusto. Pero ¿sabe qué hicieron? Dice el 21:34. Estamos en Mateo 21:34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Él le dejó prestada su viña a unos hombres, a unos siervos, que representa al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel, Dios le dio esa oportunidad de ser el pueblo de Dios, Dios les envió profetas. Y ¿saben qué hacían? Que los apedreaban, los mataban. A uno los golpeaban. A Jeremías dicen que lo mataron apedreado. Imagínense. A Isaías dicen que a Isaías lo corretearon y se metió debajo en medio de un tronco, un árbol, y que cortaron el árbol y a Isaías murió aserrado, ¿sí? Matado por ellos, ¿sí? A Zacarías dice que lo mataron también por ahí en el templo, dice, ¿sí? O sea, esos eran los siervos que el Señor está hablando aquí, que le está diciendo a los fariseos: ustedes, sumos sacerdotes, líderes que representan a Israel, se parecen también a sus antepasados que mataron a los profetas. Y
y no es diferente ahorita. Mucha gente no quiere a los pastores. No los quieren porque los pastores predican a la gente: tiene que cambiar, tiene que vivir para Cristo, ¿sí? Tiene que dejar el pecado, tiene que dejar lo malo, el Señor ya viene, ¿sí? Ese pastor como molesta siempre con lo mismo y no tiene otro mensaje, ¿sí? Solo el mensaje que Cristo ya viene y que Cristo ya viene. Ya me cansó ese pastor, no voy a ir a la iglesia ya. Y los pastores son unos ladrones y son unos estafadores y adúlteros y son unos sinvergüenza y que nomás predican para ganar dinero. ¿Sí? Y a veces los pastores, porque hay pastores que no tienen ni para pagar la renta a veces. ¿Sí? Hay pastores que no sacan a veces nada. ¿Sí? Porque se dedican a servirle a Dios y muchas veces tienen que esperar un milagro para que puedan pagar sus biles. La gente no sabe. No todos los pastores se dedican a servir por dinero. Hay unos que lo hacen por amor, ¿sí? Pero por lo tanto ya los mataron a pedradas los hermanos. Pero aquí no hay de eso, ¿verdad? Aquí no hay hermanos que hablen mal del pastor, ¿verdad? Aquí todos lo quieren, ¿verdad? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué hermanos tan buenos, tan obedientes. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces ellos tenían que esperar al amo, al Señor, ¿sí? Que le dije al Kyrios en griego, que llegara o a sus enviados que él enviara y recibirlos con fruto. El Señor, cuando vino a la tierra, él esperaba que el pueblo de Israel lo recibiera así. Pero no, dice que lo desecharon. La piedra del ángulo, ¿sí? La principal piedra del ángulo, la rechazaron, ¿sí? La base de todo, el rey de la vida, el rey del universo, el dueño de todo, lo rechazaron el pueblo de Israel. Y lo cambiaron por un malhechor que se llamaba Barrabás. Y dijeron: maten a Jesús y suelten a Barrabás. ¿Sí? Y aunque él no era digno de muerte, lo mataron. Pero ¿sabe por qué se dejó matar? Por amor a ti y a mí. Por amor a usted y a mí. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Entonces, dice que al ver este señor que habían matado a los siervos que habían enviado, está haciendo una comparación el Señor. A los siervos que envió él para que fueran a recoger frutos, los mataron. Dijo: voy a enviar a mi hijo, a ver qué hacen con mi hijo. Dice 21, 37 de Mateo: finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Los sumos sacerdotes, Caifás, Anás, ¿sí? Todos los fariseos de aquel tiempo sabían que él era el hijo, pero no les importó. Dijeron: vamos a matarlo, vamos a matarlo. Conviene que un hombre muera por todo Israel. ¿Sí? Y lo mataron. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que el Señor tuvo misericordia a nosotros. Él murió por amor a nosotros. Si no, todos estaríamos condenados, ¿sí? Todos fuéramos herederos del infierno, hermanos. Pero como el Señor entregó su vida por nosotros, ya no. Ahora somos herederos de la vida eterna. Vamos a estar de pie. Quisiera alargar más el mensaje, pero